Continuamos con nuestro tutorial de Flappy Bird y en esta ocasión vamos a incorporar un sistema de puntuación el cual va a consistir de la siguiente manera. Vamos a hacer un ejemplo de que tenemos por aquí el pipe o la tubería superior en este caso, y lo que vamos a hacer es que cuando el pajarito cruce las tuberías, en este caso, bueno, las tuberías son las que se están desplazando. Cuando se desplace una tubería, que pase del borde de aquí, del pajarito, ese borde del pajarito, aquí el borde izquierdo, cuando la tubería pase su borde derecho, pase de aquí, de ese borde izquierdo del pajarito, ahí vamos a comenzar a incrementar los puntos. Y los puntos entonces lo vamos a desplegar en la pantalla, quizá por esta área. Bien, entonces cada vez que pase una tubería, pues entonces le vamos a incrementar un punto. Y lo presentamos en la pantalla. Entonces para eso vamos a necesitar una variable que pueda almacenar los puntos que él va a ir acumulando. Entonces lo vamos a definir esa variable en el objeto OBJGame, que ya destinamos este objeto para que sea el controlador de este juego. Entonces en el evento create, aquí mismo, vamos a venir, puede ser en cualquier lugar. Venir aquí, después de gap, podemos poner ahí una variable que se llame points y le vamos a asignar 0. Entonces, lo siguiente es que para nosotros poder mostrar esos puntos en la pantalla, nosotros tenemos que definir la fuente que vamos a utilizar. Entonces, para definir la fuente, tenemos que venir aquí a la carpeta de fonts, damos un clic derecho, create, y en el menú emergente seleccionamos font. Mirar aquí. Muy bien. Entonces, vamos a ponerle un nombre. De nombre le vamos a poner aquí name fnt guión abajo. Vamos a ponerle puntos. Puntos así. Aquí el tamaño, el tipo de letras es Arial, grupo, lo dejamos así. Podemos cambiar el estilo si queremos, bold, etcétera. Vamos a ponerlo bold, a ver cómo se ve. Ok. Y en el tamaño, bueno, vamos a dejarlo, vamos a ponerlo, está a 12. Vamos a dejarlo así, a ver cómo se ve en la pantalla. Cualquier cosa, pues entonces lo podemos cambiar. Bien, entonces ya hemos definido un tipo de fuente que va a ser Arial, en negrita, y un tamaño de 12 puntos. Y el nombre que tiene esta fuente se va a llamar fn puntos. Eso es importante porque cuando vayamos a hacer referencia de qué fuente es la que queremos utilizar, vamos a tener que usar el nombre de la fuente. Entonces ahora lo que nos falta es pintar los puntos en la pantalla. O sea, primero que incrementar, lo que queremos ver es que funcione, que eso se esté pintando en la pantalla. Entonces para pintarlo en la pantalla, vamos a venir aquí a OBJ Game, doble clic, y vamos a crear un evento, agregar un evento que se llama Draw, aquí, y en el menú emergente vamos a seleccionar Draw GUI. Existen dos tipos de draw, si ustedes se fijan. Dice draw normal y draw GUI. La diferencia entre uno y otro es que, por ejemplo, draw lo que hace es pintar, ya sea texto, sprite, en la pantalla, pero en el área del mundo. Las coordenadas, cuando nosotros le ofrecemos, le damos las coordenadas donde lo va a pintar, es con relación a el mundo completo. En el caso de DrawGUI, entonces las coordenadas corresponden a la pantalla que yo tengo en el momento.
Le hago un ejemplo para que se vea más claro. Suponga que usted tiene un juego de aventura de mundo abierto. Esos juegos de aventura de mundo abierto, que puede ser, vamos a decir que tiene mil píxeles de ancho por 1000 píxeles de alto. Pero su pantalla nada más es de 100%. Correcto. Cuando yo uso el método, el evento draw para pintar, yo estoy pintando, cuando yo le mando las coordenadas, él lo pinta es en el área de ese mundo completo que yo estoy poniendo, que es de 1000 por 1000. Bien, fíjese que yo puedo, en el área de la pantalla, cuando yo tengo mi cámara, yo puedo enfocando mi cámara al jugador e irme moviendo por el mundo. Pero solamente estoy viendo una parte del mundo, que es lo que que yo definí que va a ser la cámara, el tamaño de la pantalla que va a tener. Ese tamaño de la pantalla que yo tengo, entonces, cuando yo digo Draw GUI, es en ese tamaño de esa pantalla, que lo pinta siempre en esa misma posición. Entonces, ahí es donde nosotros convenientemente pintamos esa información que, que pertenece al juego que queremos que el jugador esté viendo. Por ejemplo, como los puntos, el score, como las vidas, la energía y cosas así que siempre deben mantenerse pintada en la pantalla indistintamente de que él esté caminando por el mundo entero. Esa información la pintamos en el evento Draw GUI. Entonces, estos son puntos que queremos que se vean ahí en la pantalla. Entonces por eso utilizamos el método Draw GUI, el evento Draw GUI. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a definir la fuente que vamos a utilizar. Y eso lo hacemos con la función draw set font. Mira aquí. Draw set font para setear cuál es la fuente con la que vamos a pintar. Y el parámetro que le está esperando es el nombre de la fuente. ¿Qué dijimos? Mira aquí, se llama fnt puntos. Entonces comenzamos a escribir fnt, mira aquí donde ya me lo sugiere el sistema, puntos, punto y coma. Entonces ahora cuando yo mande a pintar un texto en la pantalla, él va a utilizar ese tipo de fuente. Entonces para pintar, simplemente utilizo la función, como es un texto, utilizo la función draw text. Míralo aquí, la primera, draw text. Entonces, ¿qué está esperando? Tres parámetros. El primero, la coordenada X, segundo, la coordenada Y, y tercero sería entonces el texto que yo quiero pintar en la pantalla. La coordenada X, vamos a ponerle, en este caso, bueno, como yo quiero que sea a la mitad de la pantalla, yo lo que voy a hacer es que le voy a poner el ancho de la pantalla partido 2, que sería room width partido 2, que lo haga ahí, coma, en la posición Y vamos a ponerle 10, a ver cómo se ve ahí, sería 10 píxeles desde el tope de la pantalla, y el string lo que vamos a pintar son los puntos, pero fíjese que aquí él está esperando que sea un string, o sea una cadena de texto, pero los puntos son un entero, o lo definimos asignándole 0, aquí lo ven, points igual a 0. Entonces para yo poder pintarlo aquí, pasarle ese parámetro como un string, yo tendría que hacer una conversión de esos enteros a string, que es lo que se llama un casting. ¿Cómo lo hago? Simplemente poniendo la función string y abro y cierro paréntesis, y dentro entonces le pongo el valor del número, que en este caso es la variable points, para que entonces la convierta a string y ahí entonces ya la pueda pintar en la pantalla. Punto y coma aquí al final, y vamos a ver entonces si si se ve esos puntos en la pantalla. Ahora mismo lo que debería de pintar es un 0. Vamos a ver. Efectivamente, ahí lo tenemos.
Ahí está el 0 en la pantalla. ¿Lo ven allá arriba? Aquí. Muy bien. Entonces, ya estamos pintando nuestros puntos. Ahora lo que tenemos que hacer es la lógica para que cada vez que pase una tubería, como dijimos anteriormente, pues entonces que se vayan incrementando los puntos. Bien, entonces dijimos que lo que vamos a hacer es que cuando esa parte de aquí, de la tubería, el borde de la derecha, pase del borde de la izquierda del pajarito, ahí vamos a incrementar los puntos. Ya tan pronto pase. Entonces vamos a codificar eso ahí ahora. Sería aquí en, bueno, tenemos el pipe parent y tenemos el pipe top y bottom. El tema es que si yo lo pongo en el pipe parent, eso lo va a aplicar para los dos objetos. Y en ese caso, si yo lo pongo a que incremente un punto, cuando pasen los dos, porque están al mismo tiempo los dos, lo que va a hacer es que va a incrementar un punto cuando pase el top y un punto cuando pase el bottom. Entonces cuando pasen ya me va a estar incrementando 2 puntos. Esa solución tengo de alternativa. O lo codifico aquí en PyParent y le pongo medio punto para cada uno, para que al final entre los dos sumen 1. O simplemente lo codifico en uno de los dos pipe, tuberías, y así solamente se va a aplicar una sola vez, porque voy a poner el código nada más en uno solo. Y ese es el camino que yo voy a tomar. Yo lo voy a codificar en uno de los dos y voy a elegir el del pipe top. Voy a dar doble clic aquí y fíjense que ya aquí están estos eventos que ya él tiene de por sí en el create y el step que lo está heredando del padre. Ahora bien, yo no puedo modificar esos eventos porque ya vienen heredados. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo quiero que se siga ejecutando lo que está aquí en step. Aquí que yo lo voy a poner, aquí que yo voy a poner la evaluación. Y yo quiero que eso que está ahí se siga ejecutando. Porque este es el código que cuando esta tubería, la tubería, salga de la pantalla porque se destruya. Eso me interesa que se ejecute. Entonces, lo que yo quiero en este caso es agregarle un código adicional para que se agreguen los puntos. Entonces, para eso, yo, como quiero que mantener ese código que se ejecute y quiero agregar algo más, lo que yo debo de hacer es venir aquí al evento step, darle un clic derecho y seleccionar la opción que dice Inherit Event. Que lo que va a hacer es heredar ese código del padre y me va a permitir a mí agregar más código. Entonces fíjese cómo lo hace. Aquí él automáticamente me coloca esta instrucción que dice Event Inherited. Y lo que va a hacer esa instrucción es invocar el procedimiento del padre. Entonces, él invoca el procedimiento del padre y luego aquí le voy a dar Enter. Luego que se invoque ese procedimiento, yo le voy a poner aquí el código que yo quiero que haga específicamente solo esta tubería. Que es la pregunta de que si el VBox right, que es el margen derecho, el borde derecho de esta tubería, si es menor que el borde izquierdo, sí, del jugador. OBJPlayer.VBox left, que es el borde izquierdo del jugador. Si eso se da, entonces abro y cierro llave y digo que voy a aumentar los puntos. Y recuerden que esa variable está en OBJ Game. Bien, entonces como está en otro objeto, sabemos que tenemos que poner el nombre del objeto, punto, entonces esa variable. Ven aquí, points mayor más igual 1. Punto y coma. Y así él está incrementando un punto. También hubiera podido poner puntos más. También en este caso que incrementa de 1 en 1, como ustedes quieran.
lo voy a dejar así, más igual 1. Ok, entonces vamos a ver cómo funciona en ese código. Ajá, funciona, pero mire, cada vez que paso me está incrementando muchísimos puntos. ¿Y por qué es eso? Sencillo. ¿Por qué? Porque cuando la tubería pasa por aquí, yo le estoy poniendo que si es menor ese borde. Y mientras él está pasando por aquí, sigue siendo menor y él va incrementando, incrementando cada frame hasta que sale de la pantalla y se destruye. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer aquí? Yo tengo que procurar de que cuando esa tubería cruce y le sume el punto, que no me sume más puntos. O sea, que ese código se ejecute una sola vez. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Con una variable booleana que le voy a poner que se pueda permitirle que cuando esté en verdadero me incremente los puntos. Y tan pronto entonces le incremente el punto, lo pongo en falso para que cuando trate otra vez de incrementar los puntos, ya esté en falso y no se ejecute el código de incrementar los puntos. Y así lo hace una sola vez. Entonces, yo le tengo que definir una variable. Esa variable booleana va a ser aquí en el mismo evento create del mismo objeto de pipe top. Entonces, como si quiero que se siga ejecutando este código que ya viene del padre, el create, yo voy a heredar ese código y voy a seleccionar inherit event. Le voy a dar y luego de que se ejecute ese código, voy a venir aquí y voy a crear mi variable. Vamos a llamarle add points y le voy a asignar true, verdadero, para que incremente los puntos. Ahora yo voy a venir aquí al step y voy a poner una condición. Es decir, antes de incrementarlo, verifica aquí, entrate aquí, es menor, sí, pero antes de incrementarlo, le voy a poner si add points, que ya va a tener true. Si es add points, si está en true, ok, incrementa los puntos. Así que pongo la instrucción de agregar los puntos dentro de esa condición. Ahora bien, para que entonces solamente lo haga esa sola vez, cuando él entre add points, va a ser el true, pues yo lo que voy a hacer es que inmediatamente add points lo voy a poner en falso. Ya entrate, sí. Pues yo voy a incrementar los puntos y ahora lo pongo en falso. Para que cuando trate de venir la próxima vez, que sigue siendo menor, cuando venga de nuevo, add points ya va a estar en falso aquí. Y entonces él no va a ejecutar eso. Y por lo tanto, entonces ya no va a seguir incrementando los puntos. Bien, vamos a probarlo. Ahí está. Solamente lo incremento una sola vez. Paso a la otra tubería y lo incremento una sola vez. Excelente. Entonces ahí ya tenemos nuestro sistema de puntuación y lo vemos reflejado, pintado en la pantalla. Pero vamos a hacer ahora algo adicional para poner esto más estilizado este número. Y es que en la mayoría de las ocasiones, cuando son estos juegos que son así pixelados, y hasta los que no son pixelados, muchas veces se utiliza unos tipos de fuentes que son creados en el mismo sprite. Bien, para mantener ese estilo que tienen ya el juego. Entonces se crean todas esas letras y esos números, pero se crean como sprite. Entonces les voy a enseñar cómo nosotros podemos incorporar esos sprites que se pueden utilizar las letras y los dígitos, pero ya a manera de sprite. Entonces voy a cerrar esto aquí y para eso voy a abrir aquí y voy a agregar un sprite. Ya de por sí el paquete que descargamos tiene una secuencia de números que ya están como sprite para que lo podamos utilizar. Entonces yo lo voy a seleccionar aquí dándole un clic derecho, voy a crear, create y voy a venir aquí abajo, sprite, le voy a ponerle nombre SPR dígitos y voy a importar mis dígitos que están por aquí abajo. Vamos a ver, míralo aquí donde están, empezando desde el 0.
Voy a venir empezando desde el 0 y voy a comenzar a seleccionarlo todo. Del 0 al 9. Esos que son de tamaño largo. Fíjense, del 0 al 9. Lo seleccioné todo. Lo puedes seleccionar con Shift y moverlo, o con control y le dando clic a cada uno. Da igual. Entonces, después que lo hayamos seleccionado, damos a abrir. Y aquí le damos Apply. Perfecto. Entonces, ya aquí tenemos nuestras sprite. Nuestro sprite que tiene toda esta secuencia de números. Ok. Entonces, bueno, yo no quiero que se animen estos números, porque simplemente yo lo que voy a hacer es utilizarlo cada uno según en el momento que corresponda. Por eso los frames por segundo, como esto no va a tener animación, yo lo voy a poner en 0. Si le doy aquí a animarlo, no pasa nada. Ok. Entonces, es importante el orden en cómo yo coloque los sprites aquí. Porque en ese mismo orden, como están ahí, es como yo tengo que definirlo luego en la función que yo voy a utilizar para así capturar cuál es la secuencia que yo tengo de relación para pintar estas imágenes que están en este sprite. Ok. Entonces, vamos a venir aquí ahora para yo entonces ahora asociar esas series de imágenes a una fuente. Yo tengo que venir aquí a el objeto OBJGame. Lo teníamos. Vamos a venir al evento Create. Y por aquí, cualquier lugar, lo voy a hacer antes de la alarma. Voy a poner una variable que va a ser yo voy a definir esa fuente de manera manual aquí. Es decir, le voy a poner un nombre, FNT, guión abajo, y vamos a ponerle points también. FNT points. Igual, y ahora voy a invocar la función que va a hacer la relación de los sprites con la fuente. Esa función se llama font add sprite. Font add sprite EXT. Esa es la que yo voy a utilizar. Entonces, esa función recibe 4 parámetros. El primer parámetro es el sprite. Míralo aquí abajo. SPR es el sprite. Entonces, dijimos que le llamamos a eso SPR. SPR. ¿Cómo le llamamos? Está por aquí. SPR dígitos. Dígitos. Aquí está. El segundo, el map string. Esa es la serie de caracteres que debe de en la misma secuencia en que están las imágenes en el sprite. Entonces, como es estos son un string, lo tengo que poner dentro de comillas doble, y aquí pongo la secuencia, que yo sé que el primero es el 0 y luego va del 1 al 9. Correcto, esa es la secuencia. Entonces, tercero es si se va a pintar proporcionalmente, le pongo true. Y por último, la separación en que se deben de pintar los caracteres en píxeles. Le voy a poner 2 de separación. Y ya termino el punto y coma. Ya definí mi fuente. Entonces, ahora lo que te voy a hacer es que aquí en el evento drawGUI, donde estaba, ¿verdad? Donde estoy pintando la fuente, en vez de utilizar la fuente que habíamos definido anteriormente de puntos, pues aquí yo lo que voy a hacer es que le voy a definir la fuente FNT points, que fue que le llamamos, ¿verdad? FNT points. Y eso es todo. Vamos a ver si esto funciona ahí. Excelente. Entonces fíjense que ahora ya yo tengo mis puntos pintados con los sprites. Miren cómo van ahí. 6,
7, 8, 9, 10. Pero si ustedes se fijan algo, cuando yo paso de doble dígito, entonces él no queda centralizado. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo al que pinte desde la mitad de la pantalla. A partir de la mitad de la pantalla. Entonces, como yo le estoy diciendo, pinta ahí en la mitad de la pantalla. Y ahí comienza a pintar y comienza a ir hacia la derecha. Entonces, si yo quiero que eso quede centralizado, aquí, esos números queden más para la izquierda, para que quede centralizado, lo que yo debo de hacer es no solamente decirle que pinte aquí en el centro, eso está bien en el centro, pero yo tengo que decirle ahora, bueno, corre estos números un poco para la izquierda. ¿Y cómo yo hago eso? Sencillo, miren. Cuando yo mando a pintar este texto, eso tiene un ancho. Y yo lo que debo determinar es cuál es el ancho que tiene ese sprite en ese momento, ese texto que yo estoy mandando a pintar, para así yo decirle, bueno, lo que tú vas a hacer es que el tamaño que tiene, calculo cuál es la mitad, lo divido entre de 2 y eso se lo resto a la mitad de aquí de la pantalla. Para que entonces, fíjense, si esa mitad estaría por aquí, cuando yo le digo, réstale la mitad, él le resta, ¡pap! Y va a quedar mitad a mitad de la pantalla. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular cuál es la mitad y se lo vamos a restar a la mitad de la pantalla aquí. Entonces, después aquí de que yo seteo la fuente, esto es muy importante ponerlo después que se setee la fuente, porque para yo voy a calcular cuál es el ancho que tiene el texto, pero para él poderlo calcular, él va a utilizar la fuente que tiene ese texto. Y en base a esa fuente, él va a calcular cuál es el tamaño que tiene. Entonces, por eso es importante ponerlo después que yo setee la fuente. Entonces, aquí yo voy a decir, voy a crear una variable para almacenar ese valor. Voy a decir X, vamos así, o de width, es igual a string width. Y adentro entonces debo de ponerle cuál es el string. Eso es lo que le estoy esperando ahí. En este caso, lo que yo le estoy mandando es la variable punto, points. Pero como le está esperando un string, debo de hacer lo mismo. Aquí abajo, hacer el casting, la conversión de string de entero para strings, utilizando la función de strings. Punto. Ya aquí, en ww, yo voy a tener el tamaño, el ancho que tiene entonces puntos, la variable puntos, el string que va a pintar de puntos en ese momento. Entonces ahora lo que voy a hacer es la mitad, restarle la mitad de ese width que tiene esta variable. Entonces aquí en el eje X, ese room width dividido 2 yo lo voy a poner dentro de paréntesis acá. Y le voy a poner menos, a restar, y voy a abrir y cerrar paréntesis y voy a colocar ww partido 2, que es el tamaño en ancho que tiene esos puntos dividido 2, y eso se lo voy a restar entonces al width. Ahí debe de funcionar, vamos a ver. Perfecto. Vamos a ver si cuando pase de 10, a ver si no pierdo, para que lo podamos ver ahí, de que se quede en el centro. Hasta ahora está en el centro con uno solo. Vamos a ver ahora cuando se pinte con doble dígito. Ahí está, excelente. Entonces todo eso está funcionando a la perfección. Muy bien. Bueno, pues aquí entonces concluimos esta parte del sistema de puntuación y seguiremos entonces agregándole más funcionalidad en próximos videos. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes escribirla en los comentarios y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que YouTube te recomiende más videos como este. Nos vemos en un próximo video.